Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Victoria Balboa de Edenred México. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Edenred Webinar Experience. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Julio Di Vela, que él es presidente de Impulsando Entre Todos, Asociación Civil. Y vamos a hablar sobre el tema de comunicación en la actualidad. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? Me da mucho gusto saludarte. Muy buen día para ti y para todos quienes nos hacen favor de acompañarnos. Muchísimas gracias, la verdad, a ti por estar con nosotros, porque el tema de hoy va a ser súper interesante de cómo ha cambiado esto de la comunicación, ¿no? Ya lo que platicábamos tras bambalinas, esto de hacer webinars, hacer sesiones, videollamadas, llegó para quedarse. Así es como la Sonora Santanera, llegó para quedarse. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Así Oye, es. bueno, les voy a platicar a todo el público que nos está escuchando para que conozcan un poco más de Julio Di Vela Roldán. Él es creador de diversos canales de televisión y sobre todo para la televisión por cable. En los últimos años ha dirigido diversos medios de comunicación como Radio y Televisión en Guanajuato, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y PSTV, la empresa de producción y distribución de señales de televisión de paga más grande en América Latina. Julio también ha participado en el lanzamiento de 2 satélites para dar cobertura de Internet de banda K y puesto en marcha del Star TV, el tercer sistema de DTH en México. Por lo tanto, Julio domina muy bien todo este tema de la comunicación. Y dentro del sector público, Julio participó como secretario técnico para la reforma de telecomunicaciones en el Senado de la República. Ha formado parte de los equipos de campaña de 4 candidatos presidenciales y ha obtenido en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, 2 veces el micrófono de oro y ha sido condecorado con la Orden de Caballero en las Artes y las Letras por parte de la República Francesa. Actualmente, Julio es asesor corporativo para México y Centroamérica de Mediapro, que es el grupo líder del sector audiovisual. Julio también es productor y conductor del programa de entrevistas ¿Y tú cómo estás? Esta serie de programas que se realiza en su canal de YouTube, en el cual entrevista a muchas personalidades relevantes de México y el mundo. Y por si fuera poco, Julio también es presidente de la Asociación Civil Impulsando Entre Todos, que esta organización está dedicada a la atención de personas mayores de 60 años y al emprendimiento laboral de jóvenes recién egresados de las universidades. Entonces, como pueden ver, siempre tenemos a los speakers top de tops y Julio Di Vela es uno de ellos. Muchas gracias, Gracias, Julio. muchas gracias, querida Vic. Muchas gracias a todos. Ahí estamos bien, ya se ve mi pantalla, supongo, ya se ve la pantalla de la presentación. Ya se ve la pantalla, entonces yo voy a dejar cámara y micrófonos de tu lado para que ahora sí nos platiques cómo es esto de la comunicación. Tú que te dedicas a la comunicación, tú que estás súper metido en este tema, sí nos encantaría a todos los que estamos aquí de cómo es ahora, cómo nos comunicamos incluso con la familia, con los proveedores, con los clientes, con los amigos, cómo ha cambiado. Entonces, cámaras y micrófonos te dejo y al final de la sesión, a mí me encantaría que todo el público que nos escucha nos mandara preguntas para que Julio nos ayude a contestarlas. Entonces, ¿Cómo Julio, no? adelante. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias también a Fabiola que nos ha estado apoyando mucho para lograr esta transmisión. Estoy aquí sincronizando el tiempo para ser respetuoso del tiempo de todos ustedes y poder iniciar. Y sí, efectivamente, como bien nos ha hecho favor de comentar Victoria, este tema de la comunicación en la actualidad, es un tema que a todos nos tiene un poco ocupados y un poco preocupados. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las reglas del juego cambiaron, prácticamente esta pandemia nos cambió la vida a todos y vamos a empezar un poco con antecedentes de lo que está sucediendo ahora. ¿Qué fue lo que pasó cuando nos encerramos en casa hace más de un año? Bueno, pasó por nuestra mente diversas cuestiones. Una de ellas fue el pensar con cierto optimismo que todo esto de la pandemia iba a ser sumamente pasajero. Algunos pensamos, nos dijeron, bueno, pues vamos a suspender actividades una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y así nos fuimos hasta llegar
a lo que estamos hoy en una reclusión de alguna manera provocada por el tema sanitario de prácticamente más de un año. ¿Qué ha sucedido con todo esto y de qué nos dimos cuenta estando en casa? Primero nos dimos cuenta estando en casa que no sabíamos qué servicio de Internet teníamos. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Pues porque nunca era lo prioritario y lo elemental que es hoy en día. La verdad es que estando en casa nos dimos cuenta, un poco como en la gasolina, que el Internet que teníamos no daba litros de a litro. Es decir, que nuestra conectividad era muy distante a lo que pensábamos que teníamos y que realmente ya estando todos en casa, pues esta conectividad se nos estaba yendo prácticamente en nada y que cuando queríamos manejar grandes cantidades de conexión, de streaming, de video bajo demanda, de llamadas, de videoconferencias, pues alguno de la familia tenía que quedarse fuera o no podía participar y empezamos a indagar un poco qué tipo de conexión teníamos. Nos dimos cuenta que las conexiones de Internet en un país como México, en un país donde prácticamente 7 de cada 10 usa alguna plataforma de comunicación, pues nos dimos cuenta que teníamos a lo mejor una red inalámbrica o que teníamos fibra óptica o que teníamos una línea telefónica tradicional de cobre o que pues, algunos recibíamos algunas señales por satélite, pero empezamos a indagar un poquito y tuvimos que perfeccionar nuestro sistema de comunicación. También nos dimos cuenta del incremento del uso de las redes sociales de manera inmediata. Es decir, hace casi un año, cuando empezó todo esto, a pocos meses de la pandemia, a 3 meses de la pandemia, hubo una medición inicial del incremento de uso de redes sociales. Y nos dimos cuenta que en estos sitios el tráfico se intensificó, los hábitos de consumo cambiaron y que todos empezamos a buscar nuevas alternativas de presencia y de comunicación. Facebook fue sin lugar a dudas el chismógrafo social de todos nosotros. ¿Cómo estás? ¿En dónde andas? ¿Qué has hecho? ¿Tú cómo te guardaste? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo está la familia? TikTok, para aquellos innovadores, se disparó tremendamente en un ánimo de hacerse presentes o hacernos presentes a manera divertida e interactuar con nuevas audiencias. WhatsApp se volvió loco, pues prácticamente todo mundo antes, y lo aclaro, de los rumores de si WhatsApp te espiaba y le entregabas tu información, cosa que ya habíamos hecho desde el primer momento que habíamos descargado la aplicación, pero que muchas veces no nos damos cuenta de lo que aceptamos cuando firmamos estas descargas. Pues WhatsApp también, el tráfico, el número de llamadas, de mensajes, creció incesantemente hasta la fecha, desde luego. Y obviamente las redes sociales en donde se tratan los temas de capacitación, de crecimiento, de búsqueda de empleo y de contacto empresarial también se dispararon. ¿Ante qué? Pues ante una situación urgente de reencontrarnos con clientes, proveedores y sobre todo con oportunidades de empleo o de autoempleo. ¿Qué también sucedió? Pues nos vimos envueltos en lo que yo llamaría hoy una estrategia transmedia. Es decir, hoy ya no podemos hablar de comunicación tradicional, hoy ya no podemos hablar de comunicación exclusivamente de redes sociales, hoy ya no podemos hablar de la comunicación telefónica antidiluviana con la que provocaba que nos comunicáramos y estuviéramos en contacto. Aquí realmente lo que pasó es que empezamos viendo una serie en los teléfonos celulares, la continuamos o la acabamos en la televisión de la recámara o del cuarto de la tele, comentamos los spoilers en Twitter o en Facebook, cosa que nos enemista desde luego con aquellos allegados y fans de la misma serie, revisamos la última actualización en Instagram de la actriz protagonista, mientras también estamos preparando la cena, bajamos la app del programa y accedemos a contenido extra. ¿Qué nos volvió esto? Unos trogloditas de contenido. La verdad es que las redes sociales, Netflix, Amazon, todos ellos se volvieron proveedores de contenido mayoritarios y nosotros somos auténticos trogloditas. En los primeros días de la pandemia, hubo aquellas personas que confundieron esto con vacaciones y entonces dispusieron de tiempos extras para mantenerse conectados a las plataformas y con ello ir agotando una serie de contenidos, hasta sentir incluso que el contenido de las plataformas como Netflix y Amazon se vuelven contenidos
en los que ya hemos visto todo. Y la verdad es que eso dista mucho de la realidad cuando tú sabes realmente utilizar los buscadores y te adentras un poco más en los perfiles de contenido, te das cuenta que hay mucho más que no has visto, pero también nadie dijo nada ni hizo escándalo, se hizo mucho ruido con lo de WhatsApp, que conocía nuestros hábitos y sabía dónde andábamos y que entraba nuestra información y todo esto. La realidad es que todo el uso de plataformas también es invasivo, también conoce tus mecanismos de hábitos y también utiliza toda esta información de la Big Data, que es lo que nosotros aportamos en perfiles de audiencia. La Big Data famosa les aporta infinidad de información a los dueños de las plataformas. Por eso es cuando tú te suscribes a estas plataformas y continúas adentro de ellas, te aparecen opciones de contenido y promociones que son adecuados a tu perfil de consumo. Es decir, si te gustan las series de acción, seguramente te va a decir porque tú ya viste Duro de Matar 18, Rambo 47 y todas estas películas que siempre el superhéroe se salva, pues te va a ir anunciando más y más porque tu perfil ya está descrito como alguien que le gusta las películas y las series de acción. ¿Qué pasó, por ejemplo, en un caso transmedia histórico? Estoy hablando de los 70s para acá, 1975, 1976, Star Wars, el universo de ficción y fantasía de George Lucas, se ha dado lugar a una de las franquicias audiovisuales más explotadas de la historia. Varias líneas de películas, series y contenido online se han sumado, se han hecho juguetes, se han hecho videojuegos. Hoy obviamente no puede faltar la realidad virtual de 360 e incluso en los parques de diversiones, pues ya he hecho el sitio de Star Wars y ahora me acabo de enterar hace unos días con motivo del aniversario también que ya finalmente la espada luminosa la vas a poder adquirir en donde salga realmente un haz de luz. ¿Qué nos espera para el futuro? No lo sabemos. Yo creo que esa espada en un rato más va a poder proyectar tu serie favorita y se va a usar a manera de cañón, de proyector o alguna cosa así. Algo veremos. Siempre hay novedades. Desde luego, de Instagram a TikTok, la tecnología transformó nuestra vida cotidiana en una vida en plataformas. Hoy, además de que estamos sometidos y clavados, incluso con riesgo de daño de las vértebras y del cuello, porque todo el tiempo estamos agachados viendo un aparatito, pues la realidad es que nuestra vida se ha transformado. La manera en que nos enteramos hoy de las cosas, la manera en que interactuamos, las interacciones mediante aplicaciones como TikTok, como YouTube, como Instagram, son tan reales como el cara a cara. Sentimos esa cercanía. Esta misma conversación, digo, yo los extraño, me encantaría conocerlos, extraño los auditorios, las audiencias, en público, en vivo, para uno que con cierta frecuencia da pláticas, charlas, la retroalimentación visual y el calor, la retroalimentación de la gente en vivo, pues es padrísima. Pues hoy la extrañamos, nos hemos tenido que adecuar a hablarle a esta camarita que ya hasta me cae bien, pero pues que se ha vuelto mi compañera un año. Y bueno, nos acostumbramos a ello. Pero el excesivo uso de las redes, el protagonismo desmedido, buscando, que se busca con las publicaciones, ¿no? Hoy sacamos al perrito, tomamos la foto con el perrito. Hoy nos encontramos al amigo, tomamos la foto con el amigo. Hoy encontramos una canción que nos trae un buen recuerdo, pues buscamos el videoclip, lo transmitimos a los amigos. En fin, todo el tiempo estamos pensando en esta tiranía perversa del like y la feroz batalla por la atención, que se han hecho fenómenos eminentemente nuevos. Somos capaces de muchas cosas para llamar la atención en redes sociales. Actualmente, las personas pasamos más tiempo en casa y el consumo de medios y en redes sociales ha cambiado. El confinamiento y las necesidades que se presentaron cambiaron al consumidor, por lo que las marcas hoy en día debemos ajustar y deben ajustar las estrategias. Viendo un análisis importante de las tendencias globales de consumo, el consumo aumentó y siguió el gasto en publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Sí, siguen empatadas la necesidad de inversión de las empresas en los artículos que tienen que tener publicidad y el gasto de la publicidad ha continuado. Sin embargo, hay dudas, digo, hay quienes piensan que las tendencias se pueden amplificar en el 2021, es decir, que la brecha va a seguir corriendo.
pero también habemos quienes pensamos que esas audiencias producto de la pandemia pueden cambiar. Pueden cambiar y pueden volver a una mezcla de lo que era antes y lo que es ahora. Hay una frase que me gusta mucho y que se las digo frecuentemente a quien me hace favor de escucharme, y es, ¿cuál sería la fórmula de la publicidad? Yo diría, es muy fácil. Antes como antes, ahora como ahora. O sea, la verdad es que no hay una receta secreta. Tenemos que ir encontrando ese mix entre lo que funcionó en el pasado y las tendencias de futuro. Un mayor enfoque en la agilidad, la innovación y la eficacia han sido las principales lecciones para los especialistas de marketing. Es decir, agilidad, innovación y eficacia, esta mezcla empieza a darles sentido y hacerles resultado y hacerles creer que va una fórmula para el largo plazo en cuanto a la publicidad. El gran hallazgo es el crecimiento del comercio electrónico, los videojuegos en línea, las redes sociales, bueno, los videos en línea, perdón, las redes sociales, los videojuegos y los deportes electrónicos. Hoy estos torneos de enfrentamiento entre equipos de fútbol o de básquetbol o de lo que sea, en donde un equipo reta a otro, pero electrónicamente y a distancia, jugado por los protagonistas muchas veces desde sus casas, ha llamado la atención y ha dejado una derrama económica mayúscula en el medio de la comunicación. La actividad de los usuarios de TikTok se duplicó, superando a los competidores. O sea, las demás plataformas se han quedado atrás. TikTok la gente lo encuentra probablemente empático, simpático, morboso, divertido, creativo y, ¿por qué no?, muy rentable para las marcas. La televisión ofrece la publicidad más favorable. El 34% de los consumidores dice que es entretenido y el 30% lo describe como informativo. Fíjense ustedes cómo empieza a variar en el consumo de las plataformas la reflexión respecto a ellas. Hay quien dice que es entretenido, pero hay quien lo describe como herramienta de información. 53% de los consumidores dicen que las redes sociales empiezan a tener una cantidad excesiva de anuncios y que esto impactará negativamente a las marcas. Pues pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque la televisión, por lo menos en México, televisión de paga y televisión comercial, tiene muchos años de no respetar el límite de tiempo de los mensajes promocionales. Originalmente el encanto de la televisión de paga, yo he sido cable operador pues, desde hace 30 años, pues el reto y el encanto de la televisión de paga en muchos momentos era originalmente la posibilidad de tener una programación exenta de anuncios, ¿no? Tú decías, yo pago por un servicio de tele de paga, no tengo por qué chutarme los spots de la tele tradicional. Hombre, eso se acabó en cuanto las grandes fortunas publicitarias llegaron a los programadores de contenido y ahora, por más generosos y amables que sean los programadores de ponerte una pleca que diga, vamos a nuestros avisos comerciales, se te olvida hasta qué estabas viendo. O sea, pasas más de 6 minutos o 7 frente a un tráiler de spots que por lo regular te importan muy poco. Cuando nosotros éramos chicos, que había televisión abierta, 4 o 5 canales de televisión abierta, y más donde yo vivía, que era el Manhattan del Bajío, la Máquina del Progreso, Irapuato, Guanajuato, se veían 2 canales bien y otros 2 se adivinaban. Medio se veían, cuando no llovía se veían bien. Entonces, ¿qué pasaba? Veíamos la televisión en familia, por lo regular había un solo aparato de televisión en casa, en el cuarto de la tele, y había un hermano menor que era el control remoto, ¿no? Le decías, párate, súbele, cámbiale, quítale, ponle, regrésale. Y o había la televisión de torreta que parecía que se iba a romper la perilla, ibas de paso en paso y luego ajustabas el tono para que sintonizara bien. Recordarán eso algunos, otras generaciones no saben de qué les estaré hablando, seguramente, pero el momento de los spots publicitarios sí servían de algo, para irte a hacer de cenar, para irte a hacer un sándwich, para ir al baño, y alguien de la familia que se quedaba en el cuarto de la tele gritaba, ya empezó, corríamos otra vez al cuarto de la tele y seguíamos viendo las series, que pues, también tenían infinidad de anuncios históricos como un Nescafé y una serie de cosas que recordaremos, papas Sabritas, Coca-Cola, pues, los de siempre prácticamente. El nuevo integrante de la familia, ¿quién es? Un control remoto y un Smart TV.
Un Smart TV que te permite lo mismo conectarte con redes sociales, ver tus fotografías, enlazarte a YouTube, tener una videoconferencia, ver tu película o tu serie favorita, detenerla en el momento que quieres, llorar a conciencia si así lo deseas, detenerle, regresar el capítulo, volverlo a empezar, brincarte lo que no te gusta, repetir algún capítulo que te faltó. Esto de televisión a la carta, televisión bajo demanda. Hoy el contenido lo llevas en todos lados, insisto, lo empiezas a ver en tu teléfono mientras estás en la sala de espera en el aeropuerto, continúas en el avión, llegas al hotel, lo proyectas en la tele del hotel, sigues viéndolo, le pones pausa, te metes a bañar, te llevas el teléfono, lo sigues escuchando. Bueno, pues esto es una cosa que, y no es que los conozca a todos ustedes, me imagino que cualquier similitud con la realidad será mera coincidencia. En el baño, ahora, ¿cuánto se tarda la gente en el baño? Dios santo. Se acalambran las rodillas y no puedes dejar de pararla, de ver la serie. Qué cosa tan espantosa. Muy bien. Hoy en día las marcas se enfrentan al gran dilema de cómo seguir comunicando cuando la máxima prioridad de la gente es su salud y la de los suyos. Hubo un momento dado en la pandemia que lo que más nos importaba era el tema de la salud. Lo demás no era tema y lo que empezamos a preguntarnos entre todos los que comunicamos y en el tema de las marcas, cómo afrontar esta situación sin resultar oportunistas o frívolos, que es un gran riesgo. Utilizar la pandemia para fortalecer una marca, para crear sentimientos de pena, de tristeza y que salga un oportunismo publicitario, resulta ser un boomerang para las marcas y resulta ser carísimo a la larga. La comunicación se volvió volátil, incierta, compleja y también ambigua. Para lidiar con esta crisis debemos recuperar la confianza, pero debemos depurar la información. Hoy es tanta la información que nos llega que ya no sabemos ni dónde lo vimos, ni quién nos lo envió, si fue un WhatsApp, si fue por Facebook, si fue por Twitter, si fue por un SMS, si me habló mi mamá por la línea tradicional del teléfono, que cuando suena el teléfono en casa todos nos volteamos a ver como diciendo todavía tenemos teléfono y nadie contesta porque casi nadie lo usa. Es patético, pero es real y además lo tenemos por el servicio del Internet. Ya se volvió un commodity el teléfono del Internet y no al revés como era en un inicio. Vivimos en la era de la transparencia total y la conectividad total, pero también de la responsabilidad total. Aquí hay buenas reflexiones donde podemos a través de este libro reflexionar mucho respecto a esto, pero también podemos explorar tendencias de comunicación muy importantes. El manejo de las marcas, si nos vamos a antes, y antes tómenlo si quiere usted como antes de la pandemia, si quiere, hace un año, 4 meses, o hace un año exactamente, un año, 2 meses, el concepto imagen de marca, en otras épocas para definirlo se utilizaban términos físicos, por ejemplo, más rápido, brillante, más duradero, de mejor calidad. Pues sí, la realidad no, estoy en un auto, pues sí, es el auto el más rápido del mercado. Y a la gente eso le importa muy poco. Ahora la imagen de una marca tiene que ver con su comportamiento en el medio ambiente, con los servicios que realiza con su comunidad, con los informes de integridad financiera o con la moral de los altos directivos de la empresa. Es decir, nos volvimos amigos del medio ambiente, ¿no? Hoy todo tiene que ser verde, ecológicamente sustentable, biodegradable, ¿sí o no? O sea, todos buscamos que la marca tenga un sellito por ahí que diga que es amigo del medio ambiente. También lo que hicimos fue buscar que las marcas sean socialmente responsables, que no solo se llenen de dinero, nos llenen de basura, de insumos que no necesitamos, no, sino que también tengan responsabilidad social, es decir, marcas con corazón. También lo que hicimos fue ahora somos mucho más analíticos de quién está detrás de las empresas en los números, qué están haciendo, ¿no? A mí me llama mucho la atención ahorita, por ejemplo, que el divorcio de Bill Gates, lo cual nos debería de valer una pura y dos con sal, porque pues la verdad, si él y
su mujer ya no se entendían, pues la verdad es que es algo que no me quita el sueño, ni me llama mucho la atención, pero al mundo sí. Y además los motivos del por qué. O sea, están ligando el tema de integridad moral de Bill Gates por algunos amiguitos con los que se juntó, se juntaba o se conoció, o si eran compadres, no lo sé, pero lo están ligando directamente a su marca. Y esto seguramente va a tener un impacto en la bolsa de valores, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque están relacionando un tema de cuestión financiera y de información financiera con una empresa tan importante como Microsoft, con un tema de moral de sus directivos y del cariño o no que pueda tener la pareja de Bill Gates, su señora esposa, y él, cosa que en otro mundo esto no nos hubiera importado absolutamente nada. Aquí yo les quiero dar, para que se lleven algunas herramientas, 5 tips estratégicos para una comunicación efectiva. Primero, lo que tenemos que hacer es volver a redefinir, a definir o a vivir los principios institucionales que tenemos como faro rector. En muchas organizaciones que yo entro, encuentro en los muros, los grandes muros de la empresa, la visión, misión y valores. Lo que no encuentro en muchas de ellas es la congruencia de esa visión, misión y valores. Porque pues a lo mejor la diseñó un señor que fundó la empresa hace 80 años. Nunca nos preocupamos por hacer de esa visión, misión y valores el día a día de la empresa, y hoy quedaron muy lejos de lo que somos y hacemos, aunque estén plasmados en un gran muro. Desarrollar lineamientos de comunicación bajo 4 principios, que es la famosa DOTE o el famoso DOTE. Información determinante, oportuna, transparente y empática. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que debemos identificar y asignar audiencias clave entendidos en el drama de la empresa o en la historia de la empresa. A mí el tema de las historias, el storytelling, la trama, todo esto tiene mucho que ver, mucho que ver. Hay empresas que narran muy bien su trama, que narran muy bien su storytelling y que por eso se vuelven muy exitosos, ¿no? Coca-Cola tiene una trama extraordinaria. Nunca te dicen de Coca-Cola que es una bebida carbonatada, que si la tomas tiene exceso de azúcares y bueno, y ahora llena de etiquetas seguramente por esta nueva modalidad de comunicación al usuario final y de norma oficial mexicana. Pero no, Coca-Cola te dice que es la chispa de la vida. Te dice que lo mismo te saca una sonrisa, enamora a una chica, se disfruta en un partido de fútbol, es fresca y refrescante, en fin, o sea, no te están diciendo toma esta bebida carbonatada, gaseosa, pues no, claro que no. Entonces, identificar siempre la historia de nuestra marca es fundamental. ¿Para qué? Para poder determinar audiencias clave. También, siempre en un tema de comunicación, establecer una torre de control única en la comunicación para garantizar visibilidad y coordinación. Es decir, cuando tú quieres lanzar una campaña de publicidad, una campaña de comunicación interna o externa a tu empresa, siempre tiene que haber un faro rector y siempre tiene que haber visibilidad y coordinación. Es decir, que como en una sinfónica, que cada quien toque en el momento oportuno el instrumento que le toca, para poner un ejemplo. Y desde luego también tiene que haber una ejecución dinámica y flexible, pero basada en empoderamiento. ¿A qué me refiero? ¿Quién mejor vocero y quién mejor speaker que la gente que trabaja en contacto directo con el público, en un mostrador? Eh, el chofer de un autobús ETN, pues él es tu principal referente de la empresa y su principal imagen. Su vestuario, su corbata, su limpieza personal, la limpieza personal del auto, la limpieza del autobús, la manera en que presentan su marca y luego de ahí cómo difunden, tiene que tener toda una congruencia. Si tú llegas, por ejemplo, a un supermercado y te preguntan de manera automática y robótica, la pobre chica que está en la caja después de trabajar 10 horas y te dice, encontró todo lo que buscaba, quiere una recarga telefónica y te recita 3 o 4 opciones como si estuvieras comprando una hamburguesa de McDonald's. Por 3 pesos más recargo el celular, chicles por 2.50 más, no quiere llevar no sé qué cosa, dona usted el redondeo para no sé quién. Y tú de manera automática como cliente también a todo dices que sí, ya ni estás escuchando ni para quién es el redondeo, ya ni siquiera pones atención.
Bueno, pues todo eso tiene que ver con publicidad activa y pasiva. Vamos a la que sigue. Dios santo el cielo, ¿qué pasa aquí? Listo. Apliquemos una regla simple. Siempre que queramos comunicar, apliquemos una regla muy simple. ¿Por qué estoy hablando? Bueno, yo ahorita les debo decir por qué me hicieron favor de invitarme a este seminario. Pero la realidad es que cuando tú quieres comunicar algo, ¿por qué estoy hablando? ¿Tienen algo nuevo o diferente que decir? ¿Es realmente importante y está siendo esperado por las audiencias? Lo que tengo que decir, ¿lo debo de decir ahora mismo? Es decir, muchas veces en estos temas de las redes sociales, que obtener los likes, ser el primero en tuitear, a ver, tranquilos. O sea, primero hagamos estas preguntas. ¿Tenemos algo nuevo y diferente realmente que decir, que aportar a nuestro público? ¿Es realmente importante y está siendo esperado por la audiencia? ¿Lo tengo que decir ahora mismo? Si hacemos estas reglas de oro, créanme que van a tener éxito, nos van a evitar muchos dolores de cabeza. El storytelling, de lo que yo hablaba, el poder de las historias. Siempre debemos en nuestra marca de aportar contenido relevante e inspirador. Cuando nosotros hacemos una serie de televisión para ustedes, pensamos en ello. Pues tienes que pensar, en primer lugar tienes que pensar que no lo estás haciendo para tus gustos personales y para tu consumo propio. El creador que piensa así está muerto. Pues claro que hará una serie ad hoc a su propio gusto, pero no al de las audiencias. Tienes que conocer muy bien a tus audiencias. Aportar contenido relevante e inspirador, manejar magistralmente los tiempos de suspenso y drama, es decir, no te pierdas, no dejes de ver, no dejes de llevarte esto porque llegarás a aquello, estate pendiente de la fecha del concierto de fulano de tal, muy pronto llegará. Todo este tipo de cosas son dentro del storytelling, los pasos del suspenso y del drama. Demuestra cercanía y humildad que genere conexión. Es decir, hoy la comunicación es tan corta y tan breve a través de las propias redes que también muchos esquemas protocolarios de comunicación se han roto. Entonces, no te eches un gran rollo porque al segundo 20 ya te dejaron de ver. Hoy cuando tú ves las microhistorias de Instagram, de las historias de Facebook, LinkedIn ahora puso historias, se dan 15 segundos. O sea, 15 segundos, en 15 segundos tienes que ser capaz de capturar la atención de la gente. Despierta siempre el poder de la imaginación. ¿Qué hay detrás de? Usa el lenguaje de la gente. Lo coloquial es lo más fácil. Usa documentación contundente. Datos duros. Nada de que yo tengo otros datos y esas cosas. No, eso nada más pasa en las mañaneras. Aquí, documentación contundente, clara. Incluso en las mañaneras se podría hacer con información veraz y contundente. Entonces, siempre hay una oportunidad de comunicar con asertividad, con inteligencia y con veracidad. Apela a la belleza y a la simplicidad. Hay cosas incluso que ya no necesitan gran campaña. Por ejemplo, los equipos de iPhone, todo lo que empiece con iPad, iPhone, todos estos temas, desde la cajita es tremendamente bonita, el empaque limpio, los equipos son muy bonitos, redondeados. Vamos, a quien no le gustan, ¿no? Realmente tienen ahí un tema que apela a la belleza y a la simplicidad a la vez. Y pues sé veraz y auténtico en tu comunicación y eso proyectará todo lo que tú quieres y llegará muy lejos, la gente lo va a adoptar. El arco narrativo, en un contexto de mensaje clave, tiene que ser una gran opción. Un error tremendo siempre en la comunicación es la superioridad. O sea, la soberbia llevada también a la comunicación es invasiva, ofende y agrede. Entonces no hay que usarla. Eso yo creo que no se debe. Siempre tiempos de mal vi un mensajito de que hay algún problema con la conectividad. Espero que estemos bien. Voy a continuar si no me avisan. Sí, todo bien, Julio, gracias. Creo que estamos bien, espero que estemos bien. Sí, gracias. Perdón. Las claves para la comunicación en tiempos de COVID, entonces, debemos de hacerlo basado en esto. Créanme que si ustedes
bases en estos elementos, van a ser muy asertivos y muy exitosos. Autenticidad, cercanía y claridad son elementales. Hacer una publicidad determinante, oportuna, transparente y empática. Y por eso lo recalco mucho. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en un México y en unos momentos como los que tenemos ahora que están siendo de gran convulsión? Estamos pasando por tiempos de gran desacuerdo, de gran molestia. Hoy es insostenible hablar de política, por ejemplo, en el afán de conservar a tus amigos, pues ya evitas el tema. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todos estamos pensando diferente y es válido, es lícito, pero ¿cómo hablar con los que piensan o pensamos distinto? Porque se ha vuelto un tema tan difícil, incluso en la sobremesa familiar. Yo he visto familias que han deteriorado su relación hablando de estos temas políticos hoy en día, que pues, ni siquiera antes ni la religión ni el fútbol lograban dividir tanto como ahora. Pero pues también estamos sometidos a una convocatoria y a un entrenamiento diario de dividirnos, de agredir, de insultar, de la falta de ideas, de propuestas. Eh, entonces, pues es lógico que estemos transitando por un momento muy complejo para encontrar mecanismos de comunicación. ¿Cómo hablar con los que piensan distinto? Cada conversación el día de hoy se parece ser una batalla entre el bien y el mal, ¿no? O sea, parece que no hay elementos intermedios. O está todo bien o está todo mal. O eres de uno o eres de otro. Son posturas inamovibles las que estamos viendo. El diálogo está desapareciendo. Incluso se está recurriendo al insulto. Es más fácil insultar que dialogar, entender, comprender, escuchar. El acuerdo parece ser imposible. Y el resultado es la agresión y la desconfianza, ¿no? A ver quién insulta más, quién agrede más. Eso parece ser ahora el eje de la comunicación, lo cual lamentablemente está muy lejos de ser lo que piensan distinto. Parece ser que la evidencia y la educación no está funcionando. Ante una sola opinión muchas veces se confunde el silencio con el consentimiento. Es decir, si yo soy prudente, muchas veces dicen, pues es que Julio le falta carácter. Si no te enganchas en la conversación, en la discusión, pues pareciera que no tuvieras el valor para hacerlo, ¿no? Se confunde incluso la educación, se confunde con una tolerancia que tú aplicas, se confunde con algo mal entendido, ¿no? Muchas veces el callarnos es ceder, y ceder ese espacio a quien decide hablar. Y esto no es más que una prudencia mal entendida, ¿no? O sea, el hecho de que tú no quieras gritar más fuerte, insultar más fuerte, pues no es que no lo sepas hacer, es que realmente no llevaría nada, según mi manera de pensar. Entonces, debemos salir de esta dinámica de amigos y enemigos, ricos y pobres, chairos y fifís. Desde luego tendríamos que tener sensatez en quien conduce el destino del país para no convocar a una división. Pero bueno, si eso existe y a pesar de ello, pues también tenemos que ser muy reflexivos para nuestro consumo propio, poder discernir y poder encontrar mecanismos de comunicación. ¿Cómo romper con ese tribalismo? Porque parece que eso es lo que ha pasado. Pues propongo distinguir entre qué creemos y cómo lo creemos, ¿no? O sea, discernir, pensar. Podemos tener posturas intensas y definidas sin subirnos a la dinámica de un discurso intolerante. Así es como lo volvemos no tribal, es decir, le quitamos carga emocional y entonces ya no se vuelve pleito. Podemos plantear nuestras opiniones sin que lo que digamos se convierta necesariamente en lo que somos. De hacer esto, reaparecen los matices, las conversaciones se vuelven posibles y a partir de ahí se puede construir consensos que son producto de lograr acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Históricamente los seres humanos hemos encontrado maneras de dialogar, hasta en los momentos bélicos, históricos, mundiales, quienes nos damos una vuelta por la historia, en la Segunda Guerra Mundial probablemente tal, pues el diálogo incluso existía entre enemigos, incluso entre Japón, Estados Unidos, oiga, convoco a que tengamos una tregua, se enviaba una carta, se recibía otra,
todo el mundo se mandaba cartas, había un protocolo de comunicación, había zonas donde no se podía bombardear, había ciertos protocolos, ¿no? Pues digo, pues hasta en la historia del mundo ha sucedido eso, pues ahora no tendría por qué no ser posible, ¿no? Para romper con el tribalismo, si nos callamos con la finalidad de evitar los conflictos, no estamos participando en la toma de decisiones. Pero la toma de esas decisiones y la consecuencia de esas decisiones sí nos está afectando a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por prudencia tampoco tenemos por qué aceptar todo y quedarnos callados. Lo que sí debemos encontrar es la manera de poder decirlo y manifestarlo sin echarle más leña al fuego, ¿no? Más allá de lo que imaginamos, quizá tenemos más en común con los que piensan distinto, pero que quieren conversar, que con los que comparten con nosotros una opinión, pero son intolerantes. Entonces, pues también hay que hacernos a la idea de que todos tenemos una manera de pensar que hay que respetar, pero que sin embargo, el quedarnos callados no puede seguir siendo un factor que nos traiga un resultado positivo en tomas de decisiones colectivas. Es decir, la participación siempre será valiosa y creo que a través de la educación, la prudencia, la sensatez, las ideas, la creatividad, se puede llevar a cabo. Para buscar el pluralismo, así el disenso se vuelve visible y con ello lograremos el consenso. Para ello debemos de poder hablar sin sentir que seremos penalizados socialmente, pero también es momento de aprender a escuchar voces que no nos gustan. El momento de defender la libertad de expresión es ahora. Cuidarla siempre será mucho más fácil que recuperarla. Y también debo recordarles una cosa. El ejercicio de la libertad de expresión no es la concesión, la graciosa concesión de un gobierno en turno. Es un derecho constitucional. Todos somos seres humanos pensantes, tenemos la posibilidad de manifestar lo que pensamos. Yo prefiero hacerlo por mecanismos de respeto, mecanismos más creativos, mecanismos de poco enfrentamiento u ofensa, porque creo que si tú agredes, pues vas a recibir seguramente una agresión. Escuchar para entender al otro. Sin escucha no hay conversación. Hay que darnos el espacio de escuchar. 2 oídos contra una boca, 2-1. A lo mejor es más fácil escuchar, conectar la lengua al cerebro antes de hablar y eso nos podrá traer seguramente mejores caminos de entendimiento. Y separar las ideas de las personas. Bajo el clima de polarización, atacar una idea hace que la persona se sienta amenazada. Lo toma personal, pero para mejorar las ideas se deben de analizar para que queden siempre las mejores. Las personas merecen respeto, las ideas tendrán que ganárselo. Eso es lo que pienso al respecto. Las conversaciones y el fuego se parecen mucho. Los dos siempre están entre 2 peligros, el de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Nos llevó tiempo, pero aprendimos a manejar el fuego. Quizá llegó el momento de hacer lo mismo con las conversaciones. Muy bien, pues este soy yo en tiempos de pandemia. Con esto concluyo esta participación, dejando aquí, desde luego, donde pueden hacerme favor de contactarme y si hay algo que pudiéramos conversar, conversaremos y desde luego regresarle los micrófonos y la mediación y presentación a Victoria, que de manera extraordinaria me ha hecho una presentación inmerecida esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Oye, estuve súper atenta a toda tu charla. La verdad es que creo que, como tú bien lo dices, todo cambió, tenemos que actualizarnos, tenemos que utilizar todas estas nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Y obviamente esos 5 tips que nos diste están buenísimos. A mí me gustó mucho, sobre todo porque, como tú dices, todo cambió, las redes sociales, ¿no? Forman ahora parte de nuestra vida y esto, como lo que tú comentaste, ¿no? De TikTok, que creció exponencialmente durante la pandemia, que todos lo bajamos, todo el mundo empezó, primero que eran hacer bailes y no sé qué cosita, pero ahora todas las marcas están ahí. Entonces, justo ahorita que estaba escuchándote, dije, esta grabación la tiene que oír mi equipo de marketing, porque obviamente las marcas se tienen que subir a este tren de nuevo tipo de comunicación, ¿no?
Las audiencias han cambiado tremendamente. Cuando estábamos nosotros en Canal 11, cuando fui director del 2000 al 2007, 2008, pues la verdad es que nosotros, fíjense lo que hacíamos. Nosotros hacíamos un tema anual que le llamábamos el encuentro con el televidente. Entonces ¿Ok? lanzábamos por el 01800 de Telmex una encuesta donde llamaban a tu casa y te decía, pues si le gusta Diálogos en Confianza, marca el 1, si le gusta Primer Plano el 2, si le gusta Bisbirige el 3, el Diván de Valentina 4 y tal. Toda esa relación de llamadas, que eran casi 80,000 llamadas o respuestas que recibía el canal en esa convocatoria, un laboratorio de mercadotecnia lo Procesaba. agrupaba, lo procesaba y nos daba el resultado, ¿no? Entonces, hoy no, hoy teníamos que esperar casi 2 meses después de la encuesta. O sea, la encuesta llevaba 3 meses al aire, convocando a la gente a contestar, luego 2 meses para recibir los resultados. O sea, para tomar decisiones tardábamos medio año. Hoy en día tú lanzas en cualquier plataforma una encuesta y el hábito y el conocimiento de la gente te permite tenerla en cuestión de segundos, en tiempo real. Sí, 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 sí. Yo he visto en Instagram, en LinkedIn incluso, ¿no? Cuando salió esto, ¿de qué opinas de regresar a la oficina? ¿Horario mixto? ¿O quieres estar siempre en casa o quieres estar siempre en la oficina? Y había como 1500 respuestas, pero en un lapso de a lo mejor una hora, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues la verdad es que cuando ves eso, pues te das cuenta de que hay muchas oportunidades de replantear tus temas de comunicación. Totalmente. Julio, yo tengo ahorita le voy a pedir a la audiencia que nos pase algunas otras preguntas. Muchos de ellos ya te están felicitando por tu magnífica presentación, ¿no? Gracias. Regresando al tema este de tú que estás tanto en comunicación y que obviamente estás en televisión y obviamente hablamos ahorita de redes sociales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto del streaming, la tele, las redes? Porque yo te lo digo porque yo soy marketing, entonces, pues sí me gustaría también tener tu perspectiva, sobre todo por todo el expertise que tú tienes, ¿no? Hacia dónde las marcas, las empresas se tienen que dirigir, porque muchos de los que están aquí seguro tienen desde un pequeño negocio, tienen una pequeña empresa o incluso nos escuchan de grandes corporativos, ¿no? ¿Cuál crees que es la tendencia total? Bueno, la tendencia va a ser un mix, la verdad, y no es porque yo sea un romántico enamorado de la televisión, digo, la televisión me ha dado todo lo que tengo, pero no tengo que ser también muy sensato, muy sincero. La verdad es que es un mix. La tele antes era la que devoraba las audiencias, ¿no? Por muchísimos años, sobre la radio, la prensa escrita, tal, y la prensa escrita y la radio se volvieron un mix para la tele. La tele era el rey de reyes, ¿no? Esto ha venido Claro, cambiando, las plataformas han venido cambiando, los hábitos de consumo, la portabilidad de contenidos, es decir, que tú te lleves tu serie en tu teléfono, en tu iPad, en tu casa, en la cocina, en donde sea, pues está matando muchos hábitos anteriores, como era sentarte a ver una serie de televisión. Estas audiencias de televisión no van a morir, la radio no va a morir tampoco, la prensa escrita se está transformando. Puede ser que el tiraje de periódico que llega a tu casa en entrega directa pues ya sea cada vez más electrónico, del consumo de noticias e información, pero las plataformas están dando una batalla enorme. Mi recomendación sí es, lo primero que tienen que tener es un hub, una pista de aterrizaje, y esa pista de claro. aterrizaje tiene que ser fundamentalmente siempre tu página web. O sea, hay quien está soñando en ser un gran youtuber, en quien ser, además todos creemos que todos podemos ser un gran youtuber y todo. Llegar a 1,000 suscriptores en YouTube cuesta, es como parir un chayote, es dificilísimo. Y Es lo haces complicado. orgánico, ¿no? Orgánico. Si pagas, pues vas a encontrar muchas fórmulas y además si pagas no vas a tener la lealtad de tus suscriptores la mayor parte de veces, ¿eh? Entonces es mucho mejor despacito, orgánico, Facebook, Twitter, desde luego TikTok, siempre y cuando, como lo decía en alguna lámina, tengas algo que decir. Y si no, pues tu imagen, tu presencia permanente, muy bien cuidada, muy bien realizada, no es cantidad, sino calidad. Y sí saber que estás en una jungla donde hay 500,000 como tú, ¿no? Porque es global. Claro. Tengo aquí una pregunta de Darío. Dice, oye, ¿cómo comunicar mi producto sin que suene repetitivo si este ayuda en esta pandemia? Y creo que vende mobiliario de protección.
Ah, ok, pues yo creo que sí. Primero es, sí, cuando tú tienes una competencia tan cerrada, lo único que te queda es la creatividad. Y la creatividad son elementos disruptivos. Es decir, ¿no? Si lo que vendes es lo cotidiano, aerosoles, caretas, mascarillas, tal. Por ejemplo, yo vi algo que me llamó muchísimo la atención en una publicidad de Nescafé. Nescafé hicieron, que ha sido incluso un meme que ha estado circulando por ahí, y lo iba a poner aquí, se me olvidó, donde encuentran ponerle el tapaboca, ¿no? Desde luego, en la parte del logotipo, tal. Mercado Libre, cómo unió los coditos, los codos de su logotipo. Entonces, o sea, cómo entrar, cómo insertarte con creatividad y de manera disruptiva, pues es la mejor manera. No tengo claro específicamente qué producto puede vender o cuál puede estar pensando, pero pues desde el uso de la creatividad y encontrarle una asociación divertida a un elemento de antaño en donde el top of mind, el nivel de recordación de la gente esté vigente, traerlo al presente en la nueva realidad es muy exitoso. Digo, por decir algo. Claro, y como tú dices, la creatividad creo que eso es lo que puede diferenciarte, ¿no? Porque no es lo mismo que pongas una foto en Instagram, a que hagas un pequeño video en YouTube o en TikTok, pero puedes crear un podcast que solamente va a estar, o sea, no tiene nada visual, ¿no? Sin embargo, ese contenido que tú haces lo tienes que hacer como omnicanal Exacto, exactamente, exacto. sí, sí. Transmedia. Exacto. Transmedia. Oye, Julio, que si nos repites los 5 consejos, los últimos los consejos que tienes para que la gente se le queden cuáles son, ¿Cómo no? estaría buenísimo para ¿Cómo que, no? Aquí y después incluso les hacemos tienen, examen. incluso los voy a poner en pantalla. Déjame, ¿sí puedo todavía manipular esto o no? Sí. Sí, 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 sí. todavía. Déjame ver cuál era. Aquí, ahí voy, perdón. Sí, Aquí la porque esto vamos del a. storytelling a mí me encantó, cómo Aquí contar una está. historia, ¿no? Ujú. Aquí está. Estos son los tips estratégicos. Prácticamente sí se los recomiendo mucho porque esto de veras que sí les da una comunicación sumamente efectiva, ¿eh? O sea, los principios institucionales como faro rector, insisto mucho, no se metan ustedes a hacer una publicidad si no están siendo congruentes con su misión, visión y valores. O sea, si no va alineado con eso, olvídense. O sea, la gente no los va a voltear a ver, no les va a creer absolutamente nada. Y si también pusieron en su momento visión, valor y misión, visión y valores, los definieron en urgencia para certificarse en ISO 9000 o en ISO 14000 o tal, y nadie, ni la empresa, ni los vive, ni los entiende, ni nada, siempre hay oportunidad de cambiarlos, pero tienen que ser congruentes y consistentes. Dos, los desarrollos de lineamientos de comunicación basados en este principio, que sea determinante, oportuna, transparente y empática. Identificar y asignar audiencias clave. O sea, aquí cada quien sabe su historia. Hagan de su historia un gran éxito, ¿no? La verdad que eso cautiva a la gente, el cerebro incluso, los hemisferios del cerebro están preparados para recibir en una gran parte las historias, retenerlas y el cerebro las procesa y las conserva y las lleva directamente, aunque usted no lo crea, y hay un estudio sobre todo eso, las lleva al corazón. Y ese nivel de recordación es altísimo cuando es una historia, cuando tu marca o los hechos están basados en una historia. También pues, establecer la torre de control única para garantizar visibilidad y coordinación y la ejecución dinámica y flexible de tu comunicación, pero empoderando a tu personal. O sea, no hay mejor vendedor en el mundo que el que tenga contacto directo con el cliente, que esté convencido de su misión, visión y valores y que tenga muy claramente que su comunicación es determinante, oportuna, transparente y empática. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Julio, porque sí, todos estos tips nos ayudan bastante a identificar, como decías, las audiencias, el mensaje, los mensajes clave y ser como más alineados a lo que queremos transmitir. Así es, así es. Créanme que da resultado y es muy sencillo de llevar. Sí, tengo una última pregunta de Diana.
Diana González nos dice, oye, ¿cómo te empoderas sin perder el piso en una conversación? ¿Cómo te empoderas ahora sí que no trayendo otros datos, trayendo datos reales? Cuando tú hablas con conocimiento, cuando tú hablas con conocimiento y elementos, ¿verdad? Porque pues, hay alguien que puede tener muy buen rollo y no tiene los datos, ¿no? Pero cuando tú hablas, cuando tú mezclas tu participación y tu comunicación, cuando la sustentas en información veraz, oportuna y fácil de demostrar, eso te adhiere un poder inmediato, lo adquieres de inmediato, te empodera y la verdad es que pues, no tienes por qué ni salirte de tus cabales ni nada. Lo peor, si ustedes se fijan, la mayor parte cuando se enfrascan en las grandes discusiones, y más ahora en temas de política, de lo que carecen, digo, además de carecer muchas veces de respeto, educación, espacios para interlocución, de lo que más carecen es de información. O sea, la gente, hoy ese es otro grave problema. Y más gente, perdón, yo soy un caballero de la edad media, es decir, tengo 51 años, o sea, estoy en mi Súper segundo. joven, oye. Claro, claro, por eso digo de edad media. Esta parte, somos asiduos a consumir en la inmediatez información falsa. O sea, nos llega un meme, nos llega un WhatsApp, nos llega un Twitter, nos llega un tweet, ¿no? Nos llega un tweet, nos llega un meme, nos llega un mensaje y lo damos por hecho y no verificamos la fuente de la información. A mí me pasa mucho, mis hijos son mis mejores auditores de información. A ver, verifica la fuente, tal, quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué contexto. Y muchas de las conversaciones y de las discusiones se enfrascan muchas veces en información falsa. De las vacunas he oído cada barbaridad, que bueno, Dios santo del cielo. Sí, caray. Entonces, como tú dices, tener datos, estar como con la información adecuada, eso te da empoderamiento y la gente dice, mira, sí tiene información, sí tiene como toda esta personalidad y también tiene como el arte de hablar, pues creo que eso te da bastante, como dicen, poder, Pero ¿no? además tu fuente, Victoria, tu fuente, siempre tu fuente. O sea, ¿quién lo dijo? A mí no me vengan a decir, lo dijo el comunicador fulano, el de la XCB, o no, no, a ver, espérame, no. ¿Quién Sí, lo dijo? O exacto. sea, no, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Ah, bueno, Ajá. lo dijo, pues no sé, la operadora de fondos fulana respecto a la economía. Lo dijo el Banco Mundial, lo dijo, ah, bueno, ¿no? Sí, instituciones que tengan cierta, Sí, pues o sea, credibilidad, respaldo, credibilidad, trayectoria, exacto. ¿no? Claro. Exacto, exacto. Aquí Ujú. Juan Carlos Ramos nos pregunta, dice, Julio, ¿cuándo vienes a Irapuato? ¿Te quieren Del ver por allá? Manhattan, del Bajío, la máquina del progreso, Juan Carlos, a lo mejor es Cázares Ramos. Juan Este, Carlos Ramos, ajá. sí, bueno, pues espero que pronto estar por ahí, me dará mucho gusto. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, Julio. La verdad es que me encantó platicar contigo. Estuvo buenísimo todos los tips y todo lo que nos diste. Creo que a toda nuestra audiencia estoy segura que les va a ayudar toda esta información, estos tips del storytelling y todo esto, para poderlo aplicar tanto a su forma de vida, a sus empresas, a su marketing, a su comunicación. Creo que es muy, muy importante. ¿Dónde te encontramos, Julio? Ya vimos por ahí tus redes sociales, ¿no? Ah, sí, ahí las vuelvo a poner si quieren, nada más que otra vez tengo que irme. Perdone, aquí me voy a la última página y aquí las dejamos. Que no se me ocurrió ponerla más a la mano. Aquí Si están. no, dínolas, o sea, Aquí platícanos. están, sí, mi correo es muy fácil, juliodivela@yahoo.com.mx, ahí me encuentran de manera muy, muy sencilla. Y ahí está en YouTube, el Twitter, el Facebook, todos, el Instagram, todo. ¿Mm? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Julio. Te mandamos un abrazo. La verdad esperamos tenerte próximamente igual en algún otro episodio de nuestro webinar. Fue un gusto y un placer platicar contigo y mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Victoria, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Enred, desde luego también a Fabiola Díaz por todo su soporte técnico, me ayudó enormemente, me enseñó a reutilizar esta herramienta y bueno, me animó mucho a que todo saliera muy bien. Les agradezco Sí, mucho. claro.
Nosotros estamos aquí al frente, pero la verdad la que es la mente maestra de todo esto es Fabi, que anda por acá atrás. Muchas gracias, Fabi. A todos los que nos escuchan, esta sesión va a quedar grabada para que si no alcanzaron a oír a Julio, quieren repetir lo que él ya dijo, va a quedar grabada en nuestro blog. Aquí está la liga, blog.edenred.mx. Yo creo que esta tarde o el día de mañana ya tendrán la transmisión para que escuchen todo lo que nos platicó Julio el día de hoy y puedan compartirlo también con la demás gente de su equipo o de su empresa. Pues bueno, me despido. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Los esperamos en otra emisión de Edenred Webinar Experience. Síganos en redes sociales para que conozcan cuáles serán las siguientes transmisiones. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias, Julio. Bye. Gracias. Buen día para todos.